Abrió la puerta del baño para regañar a la nueva criada y luego se quedó paralizado. Su hija enferma se reía por primera vez en meses, y la mujer responsable era alguien en quien él ya había decidido que no podía confiar. El silencio en la mansión era más fuerte que cualquier ruido. Richard Davis estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, mirando los resultados de las pruebas más recientes de su hija. Las cifras fueron peores que las del mes pasado. Parpadeó una vez, luego 2 veces, pero su expresión no cambió. Nunca lo hizo. Para el mundo, Richard era un titán, el director ejecutivo de Davis Global, un multimillonario que hizo su fortuna construyendo, adquiriendo y controlando todo lo que encontraba a su paso. Pero allí, en esa fría oficina, con su iluminación perfecta y sus estanterías intactas, parecía un hombre de piedra, inamovible, inquebrantable, inalcanzable. Había fotografías enmarcadas sobre el escritorio, una versión más joven de él sosteniendo un bebé, y junto a él, una hermosa mujer con fuego en sus ojos, su difunta esposa, Liz. Ella murió el año anterior, un cáncer, rápido, brutal, dejándolo con una niña rota y un silencio que no sabía cómo llenar. Miró su reloj y luego la imagen de la cámara del pasillo. La nueva criada estaba por llegar. No tenía energía para entrevistas ni espacio para extraños. Su asistente la había contratado. Mujer negra, de 35 años, con experiencia con niños, decía la nota. Apenas echó un vistazo a la foto. A él no le importó. Él solo quería orden. Cynthia Collins estaba de pie frente al pequeño espejo en la habitación de invitados que llamaban alojamiento del personal. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ataba el delantal. Primer día. No era su primer trabajo de limpieza, pero en este había algo diferente. Más grande, más frío, más rico. Ella se miró en el espejo. Limpio, ordenado, presentable. Pero detrás de sus ojos había un dolor familiar, un peso que había cargado desde que perdió a su propia hija hace 5 años. Ella nunca habló de ello. La mayoría de la gente no preguntó. Sus manos se tranquilizaron cuando pensó en el niño que estaba arriba. Emily Davis, de 8 años, diagnosticada con un trastorno degenerativo poco común. Su cabello había empezado a caerse. Ella no había sonreído en meses. Cynthia no sabía qué clase de hombre era el padre, pero sí sabía el tipo de chica por la que estaba allí. No estoy aquí por el dinero, susurró a su reflejo. Estoy aquí para importar. Cynthia entró de puntillas en la habitación rosa con suaves nubes pintadas en el techo. Emily yacía acurrucada en la cama, con los ojos entrecerrados, respirando superficialmente y sin respuesta. Pero Cynthia no habló. En lugar de eso, desempacó una pequeña bolsa que había traído ella misma. Cuentas de baño de color lavanda, un patito de goma amarillo y una copia muy usada de la telaraña de Carlota. Se movía como una madre, no como una limpiadora. Richard volvió a revisar la cámara del pasillo. Vio movimiento. Cynthia entrando al baño privado de Emily. Ella no había pedido permiso. Se puso de pie con la mandíbula apretada. Se movió rápidamente por los pasillos. La furia crecía detrás de sus ojos. Cynthia se arrodilló junto a la bañera, con las mangas arremangadas, vertiendo suavemente las perlas con aroma a lavanda verde en el agua. Emily estaba en la bañera, riendo suavemente mientras se formaban burbujas a su alrededor. Sus mejillas estaban rosadas, vivas, riendo por primera vez en meses. Y entonces la puerta se abrió con un crujido. Richard se quedó allí congelado. Emily levantó la vista y susurró: «Papá, mira. La señorita Cynthia hace bailar el agua. Si ya has sentido algo, lo que sea, durante esta historia, te debes a ti mismo quedarte para leer más. Suscríbete para no perderte el momento en que todo se desmorona o se junta». Richard no habló. Sus dedos seguían en el pomo de la puerta, pero su mente iba a 1000 por hora. El aire olía a lavanda. El suave eco de la risa de Emily rebotaba en las baldosas de mármol. Su pequeña,
que no había hablado más que en un susurro en meses, ahora reía mientras Cynthia formaba una corona de burbujas en su cabeza. Cynthia finalmente levantó la vista, con los ojos muy abiertos, no con culpa, sino con una conciencia tranquila. «Lo siento, señor Davis», dijo con dulzura. Pidió un baño. No quería esperar permiso. No respondió, solo se quedó mirando, con la mandíbula aún más apretada. «Deberías habérselo dicho a alguien», dijo finalmente con voz fría. «No ha comido, no ha sonreído, no se ha movido en días. Pensé que tal vez el agua ayudaría». Su mirada se dirigió a su hija. Emily chapoteaba suavemente, con el pato apoyado en su hombro. Su sonrisa, real, no forzada, era del tipo que lo aplastaba. Odiaba lo mucho que lo había extrañado. «Terminaré», dijo Cynthia, con voz aún baja y respetuosa. «Entonces me iré», dijo Emily y se giró bruscamente. «No», su voz se quebró. «No la hagas ir». Richard se congeló otra vez. La muchacha agarró la muñeca de Cynthia con dedos húmedos y temblorosos. «Ella lee historias divertidas», dijo sin aliento. «Y huele a mamá». Silencio. Cynthia parpadeó con fuerza y su mano descansó suavemente sobre la de Emily. A Richard se le cortó la respiración. No se había dado cuenta de que su hija recordaba el aroma de su madre, los perfumes de Elise, los baños tibios de lavanda, las canciones. Cynthia no lo sabía. Pero ella estaba haciendo todo lo que Elise solía hacer por instinto. «Esperaré afuera», murmuró Richard, retrocediendo como si el suelo bajo sus pies se hubiera agrietado. Se sirvió una bebida. Él nunca bebía antes del mediodía. El vaso tintineó cuando él se sentó. Era un hombre que se desentrañaba en una guerra silenciosa consigo mismo. ¿Cómo había logrado esa mujer, una desconocida, llegar a su hija de una manera que no había sucedido en meses? ¿Y por qué me dolió? Abrió un cajón. Dentro había una foto de Elise sosteniendo a Emily en un baño de burbujas. Lo miró fijamente y luego cerró el cajón de golpe. Él no quería sentirse así. No quería sentir nada. Cynthia se sentó en el borde de su pequeña cama. Su ropa estaba húmeda por el agua del baño. Sus manos todavía olían a lavanda y champú de bebé. Debería haber estado preocupada, tal vez incluso haciendo las maletas. En cambio, ella estaba llorando en silencio. Lágrimas que no podía detener. Lágrimas que no había dejado caer desde el último baño de su propia hija hacía 5 años. El recuerdo que ella enterró. El que vivía detrás de sus ojos todos los días. Esa pequeña niña, Emily, había logrado abrirse paso a través de algo que tenía encerrado. Y el rostro de Richard, esa mirada congelada y destrozada en sus ojos. Ella ya había visto eso una vez en el espejo, la noche en que su propio mundo se derrumbó. Si usted estuviera en el lugar de Cynthia, habría hecho lo mismo. Habría intervenido sin preguntar o habría esperado permiso en una casa construida sobre el silencio. Deja tus pensamientos en los comentarios. El sol aún no había salido sobre la finca de Davis, pero Cynthia ya estaba en la cocina, cortando fruta en silencio. Sus dedos se movían metódicamente, pero su mente estaba en otra parte. Cada detalle del día de ayer se repetía en su cabeza. La sonrisa de Emily, el baño, el momento en que Richard entró y la forma en que Emily se aferró a ella. Llamaron a su mamá con un susurro que destrozó algo frágil. No se suponía que Cynthia fuera vista. No la contrataron para conectar, sino para limpiar, mantener las cosas ordenadas y desaparecer entre las paredes. Tenía miedo de haber cruzado una línea que no podía desviar. Richard estaba sentado en el borde de su cama, completamente vestido pero inmóvil. Su teléfono vibró, un mensaje de su asistente. ¿Todo bien con la nueva criada? Él no respondió. En cambio, sus ojos estaban fijos en el monitor del pasillo. La transmisión en vivo de la cámara mostró la cocina. Cynthia cortando melón en completo silencio, calma, normalidad. Pero la imagen de ayer lo persiguió. Esa sonrisa en la cara de Emily, esa risa.
Debería estar agradecido. Pero en lugar de eso, estaba enojado, no con Cynthia, sino consigo mismo, porque una parte de él, una gran parte, quería que ella se quedara. Y eso significaba que algo estaba cambiando y eso no le gustaba. Emily yacía en la cama, agarrando el mismo pato amarillo del baño. Su voz era delgada. ¿Volverá la señorita Cynthia? Richard se sentó a su lado, ajustando la manta. Ella está ocupada hoy. Emily frunció el ceño. Ella dijo que me leería. Tiene otros trabajos, respondió él, evitando el contacto visual. Su hija apartó la mirada. Su voz se convirtió en un susurro. Huele a mamá. Otra vez eso. Richard tragó saliva con dificultad. Lo sé, cariño. Emily lo miró. ¿Extrañas a mamá? Esa pregunta le cayó como un puñetazo en el estómago. Parpadeó. A cada segundo, Cynthia sacaba una cesta de la secadora, doblando sábanas con silenciosa concentración. Podía sentir el cambio en la casa. Nadie le había hablado esa mañana. Ni Emily, ni Richard. Solo silencio, como si el aire se hubiera vuelto más frío. Se dijo a sí misma que era mejor así. No pertenecía allí. No en esta casa. No con estos recuerdos. No con un hombre como Richard Davis observándola con ojos que empezaban a suavizarse y confundirla. No podía permitirse sentir nada. La cena fue tranquila. Emily picoteó la comida. Richard miraba su teléfono con demasiada frecuencia. Cynthia estaba a cierta distancia, esperando para retirar los platos. Emily levantó la vista. Señorita Cynthia, ¿puede arroparme esta noche? Richard levantó la vista bruscamente. Cynthia se quedó paralizada. Antes de que pudiera responder, Richard habló. Ese no es su trabajo. El rostro de Emily se ensombreció. Cynthia retrocedió en silencio, y la culpa de Richard floreció al instante, pero no dijo nada. No quería dejar que se acercara demasiado. No podía. Cynthia estaba sentada en la oscuridad, con los ojos abiertos. Podía oír las toses débiles de la habitación de Emily a través de la pared. Cada parte de ella quería caminar por el pasillo y simplemente estar allí. Consolarla. Leerle un cuento antes de dormir, pero no se movió. Había aprendido a las malas. Si te acercas demasiado, sangras. El sonido llegó como un susurro a través de las paredes. Una tos suave y estertorosa. Luego otra. Un jadeo agudo. Cynthia se puso de pie antes de que pudiera pensar. Pegó la oreja a la pared, contó los segundos entre toses. Agarró su bata, salió corriendo y se detuvo justo afuera de la habitación de Emily. La puerta estaba entreabierta. Richard ya estaba allí, sentado junto a su hija, sosteniendo su pequeña mano en la suya. Parecía cansado, enojada e impotente. Cynthia se quedó en el pasillo, insegura. Entonces Emily susurró con dificultad, «Señorita Cynthia». Richard se giró. Sus miradas se cruzaron. Sin palabras. «Solo por favor». Se hizo a un lado. Cynthia entró y se arrodilló junto a la cama. La frente de Emily estaba húmeda, sus mejillas pálidas. Estaba temblando. «SHH, pequeña», susurró Cynthia. «Vamos a bajar el ritmo». Subió las mantas hasta la barbilla de Emily, alisándole el pelo con suavidad. «¿Recuerdas el juego de contar que jugamos?», preguntó en voz baja. «Respira conmigo». Emily lo intentó una y otra vez. La respiración sibilante disminuyó. Sus ojos comenzaron a cerrarse. Richard observaba, atónito. Había llamado a médicos, enfermeras, terapeutas. Nadie calmaba a Emily así, ni siquiera Elise. Cynthia sirvió té caliente en 2 tazas. Se giró y se sobresaltó al ver a Richard apoyado en la puerta observándola. Parecía un hombre que no había dormido en meses. Porque no lo había hecho. «Sabías exactamente qué hacer», dijo en voz baja. Ella le entregó una taza. «He visto niños como ella antes», dudó antes de preguntar. «¿El tuyo?»
Un segundo. Ella asintió y cambió de tema rápidamente. Emily tiene un problema respiratorio provocado por el estrés. No hay nada que ponga en peligro su vida esta noche, pero puede empeorar si entra en pánico. Ella no ha dejado que nadie se acerque tanto desde que Elise murió, murmuró. Ella es solo una niña que extraña a su mamá, respondió Cynthia. Richard estaba sentado a la mesa de la cocina, con su taza intacta. Hubo un largo silencio. Luego lo dijo en voz baja. También me calmaste. Emily estaba sentada en una silla de ruedas en el patio, envuelta en una manta. El sol apareció entre las nubes dispersas. Richard había insistido en que ella tomara un poco de aire fresco. Cynthia se sentó a su lado, leyendo en voz alta la telaraña de Carlota, mientras Emily agarraba el pato del baño. A mitad del capítulo, Emily interrumpió. Señorita Cynthia, ¿cree usted en los ángeles? Cynthia parpadeó. Creo que sí. Mi mamá dijo que aparecen cuando estás muy triste y no sabes qué hacer. Cynthia sonrió suavemente y con voz entrecortada. Entonces tal vez tu mamá tenía razón. Richard, que estaba cerca, escuchó. Sus ojos nunca se apartaron de Cynthia. Miró por la ventana, observando a los dos en el jardín. Nunca había permitido que nadie se quedara mucho tiempo, pero Cynthia no solo estaba ayudando a su hija. Ella también estaba rompiendo algo dentro de él, y eso lo asustó más de lo que podía decir. La lluvia golpeaba contra los altos ventanales como un latido del corazón. Cynthia estaba sentada acurrucada en el sofá con Emily, envuelta en una manta de polar. Estaban viendo una vieja película animada, El gigante de hierro, una de las favoritas de Elise. Richard se quedó de pie junto a la escalera, observándolos en silencio. No como multimillonario, no como padre, solo como un hombre cansado, inseguro y curioso. ¿Dónde aprendiste a hacer todo esto?, preguntó casi sin querer. Cynthia lo miró cautelosa. Hacerlo. Él se acercó más. Tranquilízala. Háblale. Trátala como si la conocieras de toda la vida. La sonrisa de Cynthia era triste. Porque una vez conocí a una chica como ella. Una pausa. Ella sacó algo de su bolsillo. Una pequeña fotografía desgastada. Una niña con un disfraz de princesa. Ojos grandes, gran sonrisa. La fecha estaba borrosa en la esquina. Mi hija, dijo suavemente. Su nombre era Lily. Richard no se movió. Ella se enfermó cuando tenía 5 años. Trastorno sanguíneo raro. Duró 3 años. Los últimos meses, fue como verla desvanecerse en un fantasma. La voz de Cynthia se quebró. Solía hacer todo lo que hago ahora por Emily. Cuentas de baño, cuentos, aceite de lavanda en su almohada. No la salvó, pero le dio consuelo. Emily se había quedado dormida contra el hombro de Cynthia, con el pato todavía en sus brazos. La voz de Richard era apenas más que un susurro. No lo sabía. No se lo digo a mucha gente. Ahora él estaba sentado frente a ella, con los codos sobre las rodillas. ¿Es por eso que aceptaste este trabajo?, él preguntó. No, dijo ella honestamente. Lo tomé porque necesitaba trabajo. Pero me quedé porque me recuerda a Lily. Y porque tú también me recuerdas a alguien. OMS. Yo misma, dijo ella mirándolo a los ojos. Después de perderlo todo. Richard volvió a mirar la fotografía enmarcada de Elise, pero esta vez no cerró el cajón. Lo sacó y lo sostuvo. Lo siento, susurró a la habitación vacía. No sabía cómo hacer esto sola. Cynthia arropó a Emily suavemente, apartándole un mechón de cabello de la cara. Señorita Cynthia, susurró Emily. Sí, dulce niña. Eres un ángel. Cynthia tragó saliva con dificultad. No, cariño. Solo soy alguien que recuerda lo que se siente el amor. Emily sonrió. Hueles a amor. Cynthia parpadeó rápido. Buenas noches, cariño. Cynthia apagó la última luz. Tras ella,
La voz de Richard la sorprendió. Le devolviste la vida a esta casa. Se giró sobresaltada. No quise pasarme de la raya. No lo hiciste, dijo. Hiciste más por mi hija en 2 semanas que yo en 2 años. Ella no dijo nada. Entonces, en voz baja, él preguntó, ¿alguna vez dejas de extrañarla? No, respondió ella. Pero dejé de odiarme por haber sobrevivido. A estas alturas, si todavía estás viendo, estás comprometido, te importa, y te veo. Así que, hazme un favor, suscríbete y terminemos este viaje juntos. El patio trasero nunca había visto tanta vida. Richard observó desde el porche cómo Cynthia se arrodillaba junto a Emily en el jardín. La niña, pálida pero risueña, agarraba una pequeña regadera. Lo derramó torpemente sobre un rosal bebé. ¡Ups! Ella chilló y el agua salpicó sus zapatos. Cynthia se rió, una risa musical profunda que resonó en las baldosas de piedra. Se supone que debes regar la planta, no tus calcetines. Se inclinó hacia ella. Eres mi adulto favorito. Cynthia fingió estar sorprendida. ¿Y tu papá? Emily sonrió. Está bien, pero no hace baños de burbujas ni voces cuando lee. Richard se acercó fingiendo fruncir el ceño. Quiero que sepas que mi voz de pirata es muy impresionante. Emily se echó a reír. Cynthia se unió a ella, su mano rozando ligeramente la de Richard mientras él se arrodillaba junto a ellos. Sus miradas se cruzaron, esta vez no con incomodidad, sino con facilidad. Los 3 cocinaron la cena juntos. Bueno, Richard se quedó observando mientras Cynthia y Emily convertían la cocina en un caos organizado. Harina en la encimera, salpicaduras de salsa en la estufa. Emily llevaba un delantal 2 tallas más grande. Cynthia le enseñó a amasar la masa. Richard se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, sonriendo con incredulidad. No podía recordar la última vez que su casa olió a hogar. Está bien, anunció Cynthia, colocando el plato en el horno. Ahora esperamos 45 minutos. Emily saltó. Hora del cuento. Emily yacía en el sofá, con la cabeza apoyada en el regazo de Cynthia mientras ella leía en voz alta. Richard estaba sentado en el sillón, pero no estaba mirando el libro. Estaba mirando a Cynthia. Su voz, sus ojos, la forma en que acariciaba el cabello de Emily, paciente y presente. Era algo que Elise solía hacer, pero no era una imitación. Era real, suyo, y lo estaba cambiando. Richard acompañó a Cynthia a su habitación. Se detuvieron en su puerta. Gracias, dijo. ¿Para qué? Por devolverme a mi hija. La sonrisa de Cynthia era tranquila. Ella siempre estuvo allí, solo esperando que alguien la vuelva a ver. Él asintió. Entonces, vacilante, preguntó. ¿Y tú qué? ¿Te sientes visto? Una pausa. Hace mucho tiempo que nadie me pregunta eso, susurró. Sus miradas se detuvieron más tiempo del que ambos pretendían. Entonces Cynthia dio un paso atrás. Buenas noches, señor Davis. Buenas noches, Cynthia. Emily durmió tranquilamente, su respiración suave y el pato acurrucado a su lado. Fuera de su puerta, Richard se quedó parado un momento, simplemente escuchando. Dentro de su pecho, algo cálido, frágil, pero innegable, comenzó a florecer. El calor de los últimos días aún persistía como un leve aroma en el aire. Canela, risa, algo así como paz. Richard estaba sentado en su escritorio, mirando un correo electrónico con el ceño fruncido. Asunto: verificación de antecedentes. Cynthia Collins adjuntó páginas de información y un archivo que lo dejó paralizado. Un artículo de noticias de hace 4 años. Madre acusada de negligencia en muerte de su hija tras accidente doméstico. Lily Collins, de 8 años, murió en una bañera, supervisada por su madre, Cynthia Collins. Richard se reclinó, con el corazón palpitante. Su hija se había estado bañando sola con Cynthia. Su hija, que una vez dejó de respirar en la bañera,
La mujer en la que había confiado, había estado en el centro de la muerte de otra pequeña niña. Cynthia estaba cortando manzanas para la merienda de Emily. Ella se giró al oír unos pasos fuertes detrás de ella. Richard entró con los ojos fríos otra vez, como si el invierno hubiera regresado. Dijiste que ella murió de una enfermedad, dijo rotundamente. Cynthia se quedó congelada. ¿Yo qué? Levantó su teléfono. Me mentiste. Su rostro se debilitó. No mentí. No dijiste toda la verdad. Él se quebró. Ella murió en una bañera. Se le acusó de negligencia. La voz de Cynthia tembló. Yo no era culpable, no me lo dijiste, él gritó. Estaba sola con mi hija en el agua. Y nunca pensaste que debería saberlo. Las palabras pesaban en su boca. Cynthia dejó caer el cuchillo, con las manos temblorosas. Porque sabía exactamente cómo sonaría, dijo con la voz quebrada. He vivido bajo esa sombra durante años. Todo el mundo lee el titular. Nadie lee la historia completa. Richard dio un paso atrás. No puedo correr ese riesgo. No con Emily. Las lágrimas llenaron los ojos de Cynthia, pero ella las tragó. Salvé a tu hija. La amaba. No necesito que la ames, dijo fríamente. Necesito que ella esté a salvo. Eso dolió más de lo que ella esperaba. Y se dio cuenta de que no se trataba de seguridad. Se trataba de confianza. Y no lo tenía. No precisamente. Ella asintió lentamente. Empacaré mis cosas. Emily agarró su pato de peluche, confundida. Sus labios temblaron. Ella dijo adiós, papá. Pero ella no quería. Richard se sentó en el borde de la cama. Ella tenía que irse. ¿Fue mi culpa? Se le hizo un nudo en la garganta. No, cariño, para nada. Emily se alejó de él. Haces que la gente se vaya. Cynthia se sentó en el borde de la cama, mirando fijamente la maleta llena. Sus manos agarraron la foto de Lily. No fue el dolor de ser juzgada lo que la quebró. Fue la mirada en los ojos de Emily cuando dijo adiós. Fue con qué facilidad Richard volvió a enfriarse. Se quedó de pie junto a la ventana, sin haber probado su bebida. Todo volvió a estar en silencio, estéril, controlado y vacío. Reprodujo las imágenes de seguridad de ese primer baño. La risa de Emily. El toque de Cynthia. La vida que regresa a un niño que se estaba desvaneciendo. Luego repitió sus últimas palabras antes de irse. Salvé a tu hija. La amaba. Y de repente, su control no parecía fuerza. Me pareció cobardía. La maleta estaba junto a la puerta, intacta desde la noche anterior. Cynthia no había dormido. Ella se sentó en silencio, con la foto de Lily en su regazo, sus dedos recorriendo los bordes desgastados. El sol se colaba a través de las finas cortinas, proyectando un suave dorado sobre su dolor. Ella había estado allí antes, descartada, incomprendida, culpada por un dolor que nunca quiso cargar. Pero esta vez fue diferente. Esta vez se había permitido tener esperanza, y esa fue la herida que más le dolió. Richard miró fijamente la carpeta sin abrir en su escritorio, la que contenía el expediente del caso de Cynthia, la que había usado para juzgarla. Su teléfono vibró. Nuevo mensaje de la hermana de Elise. Escuché que contrataste a alguien. Emily suena mejor. A Elise le habría encantado eso. Simplemente no lo arruines porque tienes miedo. Cerró los ojos. Su voz resonó en su mente. Haces que la gente se vaya. Las palabras de Emily de anoche. Ese también era el miedo de Elise. Ella le había dicho una vez, tu armadura se convertirá en tu prisión, Richard. Un día, no solo mantendrás a la gente afuera, te encerrarás tú mismo. Y ahora estaba encerrado, solo otra vez. Richard entró en la habitación de su hija. Ella estaba despierta, pero no lo miró. Buenos días, dijo suavemente. Nada. Puedo sentarme. Ella hizo un pequeño encogimiento de hombros. Él se sentó. Cometí un error. Todavía nada. Me asusté.
Cuando leí lo que le pasó a la hija de la señorita Cynthia, entré en pánico. Creí que te estaba protegiendo. Sus ojos finalmente se encontraron con los de él. Pero olvidé que a veces la mejor protección no son los muros. Es la gente la que se preocupa. El labio inferior de Emily tembló. A ella sí le importaba, susurró. Él asintió avergonzado. Lo sé. Simplemente no me di cuenta de cuánto hasta que ella se fue. Emily le tendió el pato. Ella me dio esto cuando estaba llorando por mamá. Richard lo tomó con cuidado. ¿Quieres que la traiga de vuelta? Emily asintió una vez, luego 2 veces. Duro. Cynthia cerró la cremallera de su bolso. Ella dio una última mirada alrededor de la habitación. Un suave golpe la interrumpió. Ella se giró y se quedó congelada. Richard estaba de pie en la puerta, con las manos en los bolsillos, inseguro por primera vez en mucho tiempo. No vine aquí a disculparme, empezó, porque creo que las palabras no son suficientes. Ella no habló. Él entró. Leí el caso completo, la historia real. No fuiste negligente. Tú eras una madre que no pudo salvar a su hija y yo soy un padre que no pudo salvar a mi esposa. Un ritmo. Emily te necesita, pero yo también. Cynthia parpadeó. Esa noche en el baño, dijo en voz baja cuando ella se rió. No fue solo ella la que volvió a la vida. Era esta casa. Era yo, lo estudió, vio la grieta en su armadura, la verdad en sus ojos. Entonces, ¿por qué me enviaste lejos? Ella susurró. Porque tenía miedo de que fueras la única persona que pudiera hacerme sentir de nuevo. Silencio. Entonces todavía tengo miedo. Cynthia se acercó, con los ojos brillantes. Debería serlo, susurró ella. Pero ella no se movió. La luz se filtraba suavemente a través de la ventana mientras Emily se movía en su cama, con los párpados abiertos. Ella parpadeó y sonrió. Cynthia estaba sentada a su lado, leyendo La telaraña de Carlota en voz alta como si nada hubiera cambiado. Y Wilbur nunca olvidó el calor de un amigo que lo salvó. Cynthia leyó suavemente, su voz cálida y segura. Emily tomó su mano. Regresaste. Cynthia asintió, luchando por contener las lágrimas. Siempre lo haré. Desde la puerta, Richard observaba en silencio, con las manos en los bolsillos y el corazón más lleno de lo que había estado en años. La cocina volvió a estar viva, con muffins en el horno y la música sonando a un volumen bajo. Emily estaba sentada en la mesa dibujando con crayones. Cynthia lavaba los platos, tarareando suavemente. Richard entró sosteniendo una taza de café humeante. Cynthia se giró, insegura, y él le entregó la taza. Todavía no sé cómo lo tomas, dijo con una suave sonrisa. Fuerte. Sin azúcar, respondió ella. Él asintió. Mismo. Una mirada compartida, tranquila, pacífica. Emily llamó desde la mesa. Papá, dibuja con nosotros. Richard dudó y luego se acercó. Él se sentó a su lado y tomó un crayón. Estoy dibujando a la señorita Cynthia, dijo Emily orgullosamente. Cynthia miró y se rió. Sé amable, chico, sonrió Emily. Haré que tu cabello sea extra rizado. Los 3 se sentaron debajo del rosal que Emily había regado días antes. Pequeñas flores habían comenzado a asomar entre los tallos. Creo que está creciendo, susurró Emily. Está floreciendo, dijo Cynthia. Richard miró hacia allí. Igual que tú. Se sentaron en silencio por un momento. Uno de esos raros silencios sagrados llenos de significado. Cynthia se volvió hacia él. ¿Alguna vez pensaste en lo que viene después? Todo el tiempo, admitió. Y no lo sé, pero sé que no quiero hacerlo sola. Una pausa. Lo sé. Quiero que mi hija crezca viendo cómo se ve el amor, cómo se ve la seguridad y cómo se siente la sanación. Cynthia lo miró fijamente. Esto no es sencillo, lo sé, dijo. Pero nada que valga la pena conservar, jamás lo vale. Emily se acurrucó entre Richard y Cynthia en el sofá mientras aparecían los créditos finales de su película favorita.
Ella estaba medio dormida. Richard le puso una manta encima y le apartó el pelo de la cara. Miró a Cynthia. Ella dijo, una vez, hueles a amor. Él murmuró. Cynthia sonrió. Suavemente. Ella también me salvó, ¿sabes? Él asintió. Entonces tal vez todos nos salvamos unos a otros. Se sentaron allí en silencio. Una familia tranquila formada no solo por la sangre, sino por la pérdida, la confianza y la elección de amar de nuevo. De todos modos, un conductor de reparto se acercó con un portapapeles. Cynthia abrió la puerta. Un paquete para el señor Davis. Ella lo cogió. Richard lo abrió. Dentro, había un marco con una foto que Cynthia no había visto antes. Y Liz con la bebé Emily en un baño de burbujas. Y junto a él, un segundo marco, los tres tomados ayer en el jardín, frescos, llenos de vida. Richard miró a Cynthia. Le habrías caído bien, dijo. A mí también me cae bien, susurró Cynthia, tocando la foto. ¿Crees que el amor verdadero puede surgir del dolor y sobrevivir al peso del pasado? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si alguien te ayudó a sanar, comparte tu historia. Si esta historia te conmovió profundamente, si te recordó el amor, el arrepentimiento o la esperanza, no te quedes sin leer. Suscríbete porque la próxima podría golpearte aún más fuerte.